Adela Salinas nació en México en 1968. Tiene más de 30 años como periodista y escritora. Se ha desempeñado de manera independiente en numerosos medios impresos del país. Su línea de investigación es la construcción de paz. Ha creado estrategias para la transformación social a través de diversas dinámicas de comunicación. Es autora de 8 libros. Los 3 más recientes son Regreso al Corazón, Agenda 2030, Pensamiento Social Cristiano y Pensamiento del Papa Francisco, Indosoc 2023, Miradas de Paz, En el Ojo de la Sociedad, Universidad Iberoamericana 2022 y Constructores de Paz en México, Perspectivas, Procesos y Acciones que desarticulan la violencia. Es coautora en libros de ensayos académicos que abordan temas de paz y en antologías de cuentos y minificciones. En 2018 participó en el diseño de la especialidad en Educación y Construcción de Paz y en la coordinación de los conversatorios para la educación y construcción de paz dentro de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Iberoamericana, así como en el diseño y coordinación del laboratorio para la resolución de conflictos socioambientales del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la misma universidad. Es socia de Centro Liquidambar AC, donde participa en la construcción de alianzas y redes de solidaridad para la paz. Es socia fundadora de MAPAZ, Migración, Medio Ambiente y Paz, una empresa social que, en alianza con Casa Refugiados, se dedica a la implementación de proyectos sustentables para que las personas en condición de refugio que llegan a México participen en procesos de reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos, así como en proyectos que contribuyen al medio ambiente. Hola, Hola, ¿cómo Adela, estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Qué bueno, bienvenida. Buenas tardes. gracias. No, gracias a ti. Pues voy a ir al grano, si te parece bien. Sí, perfecto. Muy bien. Quiero empezar por una pregunta que suena simple, pero intuyo que la respuesta será muy compleja. Entonces, a ver hacia dónde nos lleva. Ujú. A ver, ¿Qué es la paz? sí, es una respuesta compleja. Em, pero bueno, digamos que en toda esta investigación personal, em, lo que puedo decir, que lo he contestado de alguna manera, de una o de otra forma, otras veces, pues es un principio y un proceso, ¿no? Es un principio y un proceso em, en el que, o sea, es un principio y un proceso de autoobservación consciente a pesar de los conflictos. ¿Me explico? O sea, Un no, principio, es ¿te un principio, refieres? es un principio de vida y un Ajá. proceso al mismo tiempo, ¿no? Porque la paz no es algo estático, ¿no? No es algo tampoco perfectamente definible. También la paz tiene que ver con la experiencia personal de cada quien, ¿no? Pero en sí misma, la paz como, como este principio, digamos, sí responde, ¿no?
pues como a todos los valores introyectados, ¿no? Refiriéndonos a los valores de respeto por uno mismo y de respeto por las demás personas, a los principios de honestidad, a los principios de ir a cabalidad, ¿no? De ser transparentes también en los procesos, empezando por ti misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, cuando respondes a esos principios y eres como leal a tus propios principios, ¿no? Te vuelves libre. Entonces, la paz no puede existir sin justicia. La justicia que tú misma te haces en este sentido de equilibrio también, al interior personal y al exterior en ya como una proyección de justicia en ese sentido, ¿no? Este, y sin esta paz y sin esta justicia no puede haber libertad, ¿no? Entonces, esos aspectos van interrelacionados necesariamente. No se puede hablar de una paz que reprime, ¿no? A las otras personas, porque eso no es paz, ¿no? Eso es una represión, es una paz negativa, ¿no? Entonces, el punto aquí es que para mí la verdadera paz, ¿no? Tiene que responder a un principio interior de una integración personal, ¿no? Entonces ya hacia afuera ya es como esa proyección pacífica que tú puedes generar, ¿no? Es para mí las personas que he conocido, digo, no todas, pero hay algunas personas muy emblemáticas para mí que representan este principio y este proceso, porque generan también una presencia que por sí misma desarticula cualquier tipo de violencia, ¿no? O sea, una persona que ha trabajado en sí misma esos procesos de paz al interior, refleja esa paz y por Sí. sí mismo se desarticulan las violencias, no generan, digamos, como resistencias en las otras personas, sino más bien confianza, ¿no? Y en ese sentido, pues se generan más bien como relaciones de amistad a pesar de las diferencias en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas aristas la paz, pero pues eso. A ver, es muy interesante lo que dices y hasta te me adelantaste un montón. Quiero, quiero saber si estoy entendiendo y si tiene que ver con algo más que te quería preguntar. Adelante, te lo pregunto de una vez. Ujú, Hablando del interior, así muy coloquialmente se suele entender la paz casi como un antónimo de la guerra, ¿no? O como una contraparte del conflicto en general. ujú, Y eso, o sea, de la guerra me refiero como acontecimiento bélico ujú. o como simplemente como un estado de las cosas Sí, afuera. Tú al hablar del interior te estás refiriendo también, digamos, como a un estado de conciencia, como que la paz surge de un estado interior. sí, sí, para mí la paz es como, o sea, la paz en relación con la guerra como tal, se le llama que es como una paz negativa, ¿no? Las personas que relacionan la paz o los sistemas que relacionan la paz en relación con la guerra tienden a reprimir los conflictos, ¿no? Es decir, la paz no es la ausencia del conflicto, sino Claro. la paz es la aceptación del conflicto como punto de convergencia y de transformación de ese mismo conflicto. ¿Sí me explico? Entonces, el punto aquí también es una dinámica y un punto de vista diferente sobre lo que es la paz. Pero para poder tener esa observación a nivel social, también las personas que se dedican a los procesos de paz, por ejemplo, parten de una observación, ¿no? Tienen que Sí, tener una autoconciencia todo el tiempo, porque se relacionan muchas veces con conflictos poderosísimos en los cuales se pueden enganchar y se pueden seguir o se pueden ir de un lado o del otro. No quiere decir o sea, en realidad tienen que tener una capacidad de autoobservación consciente para poder también detectar cuáles son los puntos de convergencia en las dinámicas conflictivas para sobre eso poder proponer procesos de transformación positiva, ¿no? Pero entonces, el punto es que ese tipo de paz, que además parte del interior, tiene que ver más con la justicia, ¿no?
que con la guerra como tal, o sea, como esta contraparte. Claro, Mm. es la guerra, pero en ese sentido es que si nada más se le ubica en relación con la guerra propiamente, se convierte nada más en un asunto de reprimir la guerra, ¿no? Guerra-paz, ¿no? Son dos antónimos en ese sentido. Y la paz tiene mucho más ejes que tienen que ver con la justicia, tiene que ver, sí, con la seguridad preventiva, pero también tiene que ver con procesos de educación humanista, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el tejido social, con todos los mecanismos de interrelación humana, en donde se conserva y se observa mucho más la posibilidad que la imposibilidad. No quiere decir que no tomen en cuenta las imposibilidades y los acontecimientos, o sea, los hechos de violencia, al contrario, toman los hechos de violencia, por supuesto, pero también con una observación consciente, o sea, con una conciencia que va más allá para saber precisamente hacia dónde quieres llegar y lo que quieres llegar es a un bien común, ¿no? A Sí, una, como de a qué una sí hay, relación ¿no? de Más, equilibrio de poderes. ¿Perdón? más un ver qué sí hay, con qué se puede trabajar. Exactamente, ¿no? Que sí hay, y justamente para hacer propuestas de equilibrio, ¿no? De equilibrio. Y entonces, o sea, en ese sentido, en la relación humana, pues es el equilibrio, a nivel social se le llama justicia, a nivel interior es la armonía. Entonces Ajá. es como una reverberación, ¿no? El asunto de la paz. Entonces, yo lo que he observado en las dinámicas de personas que trabajan muy concretamente con procesos, pues es que las personas que están más trabajadas al interior, que están muy entregadas a su propio conocimiento interno y que están en este permanente proceso de autodescubrimiento y de búsqueda, ¿no? Que no emplean nada más las metodologías, por decirlo, ¿no? Ya por sí mismas, eh, eh, tienden puentes de relación cordial entre las dinámicas, ¿no? Empezando por ellas mismas. Entonces, bueno, pues eso. Esas personas a las que te refieres forman parte de tu trabajo literario reciente. Pues mira, sí, o sea, es en realidad, sí, los últimos tres libros que hice, que he hecho, tienen que ver con los procesos de paz, ¿no? El primero que hice, se publicó en el 2018, creo, Constructores de Paz en México. Déjame ver, aquí, lo tengo aquí abajo justo, porque por ejemplo, es este, ¿no? Este de aquí, ¿no? Que se Sí, publicó en La Ibero déjame ver en qué año fue. Se publicó en el 2019, ¿no? Este libro fue como el iniciador, digamos, como de como esta búsqueda franca de investigación, ¿no? Porque yo quería saber específicamente qué movía a las personas a construir paz, o sea, de qué manera se podía construir paz en este país tan lleno de violencia, ¿no? Y entonces, pues empecé a buscar a personas que tuvieran diferentes formas de estar y de enfrentar los conflictos, pero no solamente enfrentarlos, sino también de generar estos procesos de cambio, estos procesos de transformación. Las personas que están detrás de los conflictos y que no se ven en las noticias normalmente, ¿no? En las noticias se ven los hechos de violencia sí. y normalmente se entrevistan a las personas, a las personas que están en los gobiernos al frente, y entonces pues las respuestas siempre son oficiales y no te producen más que más miedo, ¿no? Entonces, pero sí sabía yo que había dinámicas detrás de los conflictos, detrás de todas las violencias ejercidas en México. Entonces, pues sí, justamente entrevisté ahí fueron 16 personas que trabajan en distintos procesos y como desde distintos, este libro lo hice como desde los arquetipos, ¿no? Entonces era el sacerdote, la mediadora, la feminista, ¿no? El pandillero, ¿no? El artista marcial, la guerrera, tal, ¿no? Y entonces, desde ahí, cada persona me fue enseñando, digamos, como los distintos caminos y alternativas para poder crear, digamos, procesos significativamente vinculatorios, ¿no? Entre las distintas comunidades que normalmente están en conflicto, ¿no?
Entonces eso me pareció muy bien. Entonces algunos lo hacen a través del arte, otros lo hacen a través del arte marcial, otros lo hacen a través de dinámicas de mediación y negociación de conflictos, otras personas lo hacen a través de qué sé yo, por ejemplo, de procesos de justicia restaurativa, en fin. Entonces, ese fue el primer libro y después, a partir de ese libro, pues bueno, me puse a trabajar un ratito en la Ibero, ¿no? Justo trabajando con Alejandro Guevara, que era el vicerrector académico en ese entonces, en algunas, como para implementar cosas que tuvieran que ver con construcción de paz ahí, ¿no? Y entonces hice una serie de conversatorios, hice 9 conversatorios ahí en la Ibero, en donde asistieron 95 personas en los 9 conversatorios. Y justamente la intención ya en estos, así como en el primero, tenía que ver con cómo es cada persona en sus propios procesos y que fueran definiendo a qué, justo para ellos, qué es la paz, cómo se acercan, cuáles son las formas en las que desarticulan las violencias. Lo mismo de esta manera, pero planteando justamente los ejes. Entonces, dijimos, ok, pues que sean 9 Los ejes. ejes serían como puntos en común, Sí, con un los común ejes, denominador de todos esos. sí, o sea, los ejes ya de la paz, en Miradas de Paz, en que es este es el Sí. segundo, que se Ujú. publicó también en la Ibero después, que tenía que ver con esos conversatorios, eh, los ejes tienen que ver con los ejes de la paz. Entonces, dijimos, ok, un eje es el bien común, ¿no? El bien común y la paz social. Entonces, así se llama. Otro eje es la justicia. Se llamó Justicias para las Paces, ¿no? Porque en cada conversatorio tenían que hablar como justo desde los ejes y desde sus propias dinámicas. Ahorita te digo cómo no. El tercer conversatorio fue sobre seguridad y paz social. El cuarto fue educación y cultura de paz. El quinto fue narrativas y discursos de paz. El sexto fue persona y dignidad. ¿No? El séptimo fue ciencia y tecnología para la paz. Y había otro que ya se me olvidó, espérame, déjame ver, porque fueron 9 conversatorios: seguridad, educación, narrativas, a género, por supuesto, y tejido social, ¿no? Tejido social, tejido y paz social, ¿no? Entonces, la intención, pues justamente, se invitó a esos conversatorios a personas de diferentes sectores, ¿no? Entonces, hubo personas académicas, hubo personas pues, víctimas, ¿no? Víctimas, pero que se convirtieron en actoras sociales, porque así se les llama cuando en un momento dado ya están inmersas en procesos en dinámicas de derechos humanos y de ayudar a la transformación de los conflictos. Entonces, de víctimas pasan a ser actoras sociales súper importantes porque conocen los procesos Claro. de dentro y todas las dinámicas, ¿no? Sí, entonces se invitaron a estudiantes también de la Ibero que aportaron cosas maravillosas, la verdad. ¿Eran que como mesas de diálogo? Eran mesas de diálogo en donde se juntaron, como en cada una de las mesas de diálogo, se juntaron entre 10 y 12 personas, ponle, ¿no? Mm. Y entonces les mandé una serie de preguntas por anticipado, porque pues la intención justamente era que llegaran ya como con una idea por compartir y también se estableciera como justo para hacer el libro, para hacer los libros, yo primero pienso, para hacer los conversatorios, primero pienso cómo quiero que estén estructurados los libros. Entonces, sobre eso eran las preguntas para que cada quien llegara, pues ya más o menos como con una definición de lo que querían compartir. Y la intención también ahí era que compartieran desde su experiencia. También fueron empresarios, te digo, ¿no? Personas de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Personas de gobierno también. Y entonces, pues, la intención era, bueno, pues, lanzar la primera pregunta y generar, pues, una dinámica de conversación. Y entonces se hizo muy enriquecedor porque entraban como en una especie a pesar de las diferencias de sectores y de todo, ¿no? El hecho de hablar del eje de la paz como tal desde sus respectivas experiencias,
enriquecían pues toda la charla porque se estaba viendo un mismo eje de la paz desde todos los puntos de vista y desde todas las dinámicas y desde todas las experiencias desde dentro, porque la intención también era generar redes, fue generar redes, de hecho se generaron y entonces para ello fue buscar personas como muy nucleares de esas redes, personas muy núcleo, muchas personas muy líderes de sus propios procesos, ¿no? ¿Y cuál era esa primera pregunta? Híjole, ya no me acuerdo, ¿No? O pero bueno, sí, tenía que alguna ver como, pregunta así relevante. pues o sea, la pregunta era, a ver, déjame ver si aquí está, pero era justo qué es para ti la paz, ¿no? Cómo relacionas la paz con los conflictos, una cosa así, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia específica para transformarlos? Todo esto, ¿no? Pero, hijo, las tendría yo que, pues, es que ya también Bueno, pasaron no te años, ¿no? preocupes. Pero ¿Te, bueno, te acordarás de como de algún ejemplo específico no sé si en este caso o te tengas que remontar a los arquetipos, pero de un ejemplo de alguien que haya llevado a la práctica efectivamente su teoría? ujú, de cualquiera de los libros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Híjole, es Algo que que a ti especialmente te haya conmovido o sorprendido, por ejemplo. sí, hay, hay varias personas que me conmovieron, que me sorprendieron mucho. Por ejemplo, a ver, déjame pensar, porque es que son tantas, la verdad. Em, eh, por ejemplo, eh, María Herrera, Doña Mari le dicen, ¿no? No sé si la conoces. No sé. Ella pues, es una activista que hace muchos años, pues secuestraron, tiene 4 hijos perdidos, ¿te imaginas? Y entonces, bueno, cuando pues le desaparecieron a sus hijos, pues ella, claro que se convirtió en una activista poderosísima, muy fuerte, poderosísima, me refiero a la fuerza interior, justo, que la movió a mover todo lo que se pudiera mover para esto. Y al final ella ha sido una representante de varios colectivos de familiares de desaparecidos, que son inmensos, ¿no? Digamos que dices, híjole, qué barbaridad, cuánta cantidad de gente desaparecida hay y cuántos colectivos y cuántas familias de desaparecidos que no pueden hallar pues un camino pues, a sus desaparecidos al final, ¿no? Pero doña Mari desde su experiencia fue como aprovechar o bueno, tomar a la fuerza, digamos, como su propia causa y poder compartir su propia causa desde esta causa de desesperación interior hasta su propia búsqueda, una búsqueda desesperada, ¿no? Al enfrentarse con las alcaldías, con las fiscalías, más bien, o sea, con todas estas instancias gubernamentales que no le resuelven absolutamente nada, ¿no? Y entonces eso mismo a ella la fue convirtiendo, o sea, le fue dando como muchas pistas y muchos parámetros de por dónde ir a buscar, ¿no? En realidad ella no ha encontrado a sus hijos, pero a través de su propio camino hay muchas familias de desaparecidos que han podido encontrar a sus hijos, ¿no? O sea, ha sido una buscadora elemental incansable, ¿no? Que viaja de un lado al otro, no para, ¿no? Y entonces se ocupa de eso. Y es una mujer que tú la ves y o sea, yo en muchas personas así, en los ojos se les ve un brillo, ¿no? Como que hay como una transmisión de un conocimiento muy amargo por las experiencias que han tenido, pero al final, pues tienen una sabiduría enorme porque han estado al interior de los procesos más violentos, porque no solamente la violencia fue que hayan matado o que hayan desaparecido o que hayan, pues no se sabe, con sus hijos, sino pues toda la violencia estructural que está sobre las personas que están buscando las cosas y nunca las encuentran y que encima las tratan mal y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso entre muchos. Puedo hablar también, por ejemplo, de Carlos Cruz, ¿no? Carlos Cruz,
hace muchos años, digamos, es el pandillero de uno de los libros. Entonces Carlos Cruz, pues era un pandillero, ¿no? Es decir, sí, sin querer platicó cómo llegó a las filas de la criminalidad, él queriendo entrar a la escuela hace muchos años, en los 70 por ahí, más o menos. Y entonces, pues resulta que llegaron unos cuates a golpearlo y dice que su problema fue defenderse, porque entonces cuando se defendió, no se enteró que ella estaba dentro de la criminalidad, porque son las pruebas que les hacen a veces, ¿no? Aquellos que se defienden, pues La son los fuertes, iniciación. es la iniciación. Entonces, pues ya está, no te preguntan, te dicen, ya Sí. estás adentro y no ni te salgas porque matamos a toda tu familia, ¿no? Esa es una de las formas. Entonces narra toda su historia de cómo, pues él, pues tuvo que estar ahí y cómo, pues no hay manera, ¿no? O sea, tienes que estar ahí y tienes que ir escalando, ¿no? En toda esta escuela de la violencia, pero digamos que él también tiene esta cosa de ser líder, es un líder y sobre todo que además es muy culto. Dice, a mí siempre me gustó leer y pues es muy culto, es cultísimo, Carlos, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en que él se hizo el segundo de la banda, que era una banda pues grande. Y entonces cuando se hizo el segundo de la banda, porque dice, el primero es el ¿Aquí que en da la Ciudad de cara, México o en aquí en dónde? Ciudad de México, ¿sí? Dice, el primero de la banda, dice, es como el que da la cara, ¿no? O sea, es como ¿no? El lidercillo ahí que está ahí como haciendo pero el segundo es el que hace las estrategias, ¿no? El segundo es el primero, ¿no? Pues el segundo es el primero. Y entonces, bueno, finalmente también ya narra como todo ese proceso, pero también narra cómo él, pues también llegó un momento, es que dice, es que llega un momento en que la oscuridad, o sea, te va envolviendo, es una bola de nieve de la cual no puedes salir. Entonces, pues te matan a uno de tu banda, entonces tú matas dos, entonces te matan, y es un juego del que no puedes salir, ¿no? Entonces llegó a un momento en que perdió el sentido de la vida, se quería quitar la vida, había, bueno, una serie de cosas y mecanismos en donde decía, por X, Y, no podía yo lograrlo, ¿no? Hasta que una vez, pues, se cuestionó muy fuerte, una vez que mataron a un amigo muy querido, y ahí sí fue como algo muy, muy fuerte para él. Y entonces dijo, bueno, ¿por qué no lo mismo que hacemos, lo revertimos y generamos paz? Entonces, claro, primero, pues toda la banda se le volteó, ¿no? Pues, le dijeron, no, pues Estás cómo, está loco. loco, ya sabes, ¿no? Pero se encontró con un tío que lo apoyó. Y entonces, y él, lo que él mismo también decía, sí tienes que tener un liderazgo ya para poder proponer una transformación de tal naturaleza, porque si no, pues ni te hacen caso, o te matan, o te castigan, o lo que sea, ¿no? Entonces él ya tenía también como un liderazgo sobre muchas personas, porque además tiene una personalidad muy fuerte, ¿no? Y entonces a partir de ahí, con este tío y todo, pues empezaron a crear, ¿no? Y entonces empezaron a trabajar más bien para evitar que los chavos pudieran entrar a las filas de la criminalidad y a los que estaban, por ejemplo, en el crimen organizado, sacarlos de ahí, ¿no? Y establecer una serie de dinámicas como para que pudieran también reencontrar el sentido de su vida y se volvieran constructores de paz. Entonces fundó una asociación que se llama, ¿cómo se llama? Es que tengo una memoria, No, no te preocupes. bueno, y entonces, bueno, pues desde hace más de 15 años, yo creo que ya tiene mucho más de 15 años esa organización ya en toda la República Mexicana, en donde se dedican a eso, ¿no? Entonces también ayudan mucho digamos, como a rehabilitar psicológicamente, emocionalmente a las personas a los chavos que han estado en las cárceles y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me pareció una historia muy conmovedora este, la de él, a mí en lo personal. Después con el movimiento del Me Too lo sacaron ahí a flote y había todo un relajo. Pero justamente en una charla con un amigo que me decía, es que a él están tiroteando así como diciendo, pues, yo decía, bueno, todas las personas tenemos derecho
a una transformación y en su momento igual hizo eso y no quiere decir, ay, bueno, ya, no, pero tampoco es condenado. También hay que observar las partes que a él lo transformaron y que pues ahorita lo mantienen en un nivel pues muy importante también en su sector, porque ha ayudado a muchos jóvenes también, ¿no? A trascender todos esos conflictos internos poderosísimos, muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro caso y bueno, pues es que hay muchísimos. ¿De quién más te puedo decir? Es que estoy buscando, ¿no? Este, por ejemplo, José Luis Loera, que además ahorita justo estamos trabajando juntos en un proyecto muy interesante. José Luis Loera, él fue a uno de los conversatorios para Miradas de Paz y él se dedica desde el 85, desde el 1985, a trabajar con poblaciones de personas migrantes y en condición de refugio. Entonces él fundó, junto con el ACNUR, Casas Refugiados en México. Entonces, bueno, se ha enfrentado a un sinfín de problemáticas terribles y entonces, pues él justamente platica bueno, más que platicar, porque en realidad más bien es lo que hace, ¿no? Entonces lo que hace él es entregarse absolutamente, digamos, pues a como a a poder solucionar miles de problemáticas que tienen las personas que buscan refugio en México, ¿no? Porque las personas en México que llegan buscando refugio, se encuentran con que no tienen servicios de salud, no tienen servicios de vivienda, no tienen acceso a los servicios de salud, no tienen, te digo, no tienen tampoco acceso en muchas ocasiones a escuelas, por ejemplo. Entonces, pues, y luego, pues claro, que llegan a veces sin documentos, pero no es porque lleguen nada más por gusto, sino porque realmente llegaron huyendo de otras sociedades profundamente violentas o fueron expulsados políticos, o sea, políticamente, en fin, hay miles de causas, ¿no? Y entonces él, pues, todo el tiempo ha estado como muy clavado en las dinámicas de las personas en refugio. Entonces, alguna vez platicó también que, pues un día a Casa Refugiados llegó un migrante, una persona, bueno, ahora se les llaman personas en desplazamiento forzado, ¿no? Con su hermano muerto cargándolo al hombro, por ejemplo. Entonces, había que, imagínate, resolver desde eso, ¿no? Pero también se enfrentan a cosas muy fuertes porque de repente llegan también, les llaman malandros, ¿no? Llegan, les dicen malandros y claro, se tienen que comunicar entre las diferentes organizaciones y que pueden ser maras disfrazados de personas que buscan refugio en otros países, pero son maras o son delincuentes que pues llegan a violentar pues muy fuerte a los otros países. Entonces, tienen que desarrollar algo para detectar, digamos, quiénes son reales y quiénes no, Un y lenguaje. cómo, pues sí, es todo un lenguaje, es toda una experiencia de vida que les permite desarrollar una visión muy particular de hacia dónde irse, cómo dirigirse, cómo ir encauzando a las personas, pues para generar procesos de bien común en sus propias comunidades y sectores, ¿no? Entonces, bueno, son tres de los miles de ejemplos, ¿no? Araceli Salcedo, por ejemplo, también ella es otra madre de una desaparecida en Veracruz, que también ha sido incansable, o sea, ha hecho una y mil cosas, hasta tienen libros y cosas, ¿no? Con tal y también han encontrado a personas en Veracruz, que además es una cosa pavorosa, pero entonces ella platica de, pues eso, ¿no? De cómo ella, pues van como astronautas a buscar a las búsquedas, ¿no? Y dice, cuando se sabe que hay una persona en un espacio determinado, pues dice, vamos felices, pero es una felicidad, pues porque vas a encontrar a ¿Una alguien. persona es un cuerpo? Una Ya, persona es un cuerpo, ¿no? O pedazos de cuerpo, o sea, sí. en fin, no, ni para qué dar detalles. Pero entonces ella dice que en su experiencia dice eso de que pues vas a escarbar. Dice, y entonces dice, por un lado, quieres que sea tu desaparecido y por otro lado, te aterra la posibilidad de que lo sea, porque no sabes con quién te vas a encontrar, cómo te vas a encontrar, ¿no? Sí. En fin, pero
pero lo conmovedor es la fuerza que adquieren para poder apoyar a otras familias, ¿no? Entonces, bueno, ese es por ese lado, ¿no? Otro personaje súper conmovedor, digo, porque ya me estoy yendo más No, está como, bien, está bien. es el buzo de aguas negras de la Ciudad de México, porque, o sea, cuando me enteré que existía un buzo de aguas negras, dije, él es el héroe, ¿no? Hay que escribir un cuento, ¿no? Sí, no, no, es un libro completo, Sí. ¿no? Y bueno, pues, a él sí, pues lo invitamos y ahí sí tuvimos que pedir permiso porque pues trabajaba en el gobierno y bueno, pero finalmente fue, ¿no? Y fue al conversatorio de Ciencia y Tecnología para la Paz, ¿no? Entonces veías a los científicos preguntándole a él El mil buzo. cosas, justo. Y cuando llegó, además se llama Julio César Q. Cámara. Se llama cámara, y aparte se pone, te digo, como astronauta, está como en una cámara, ¿no? Literal. Y es es una persona que tiene una mirada muy brillante, ¿no? Y claro, desde la experiencia, entonces él narra, pues bueno, decía muchas cosas muy interesantes, pero las que a mí se me quedaron muy, fue, pues bueno, o sea, que se mete a la alcantarilla, ¿no? Bueno, ¿no? Y como buzo y llevan o sea, o sea, también se van comunicando, digamos, a partir de un cable que también lo sujeta, porque es tan negro, o sea, el espacio es tan absolutamente negro que ni con la luz más fuerte que le han puesto en el casco no se ve nada. Dice, no se ve nada. Y tienen unos guantes así del tamaño del mundo, porque pues imagínate que se les meta el agua, que además es algo espeso, o sea, estás nadando en popó, ¿no? Así. Y entonces, bueno, el punto es que entra a bucear en esas aguas densas, así, en A donde bucear, o sea, se mete al a agua. bucear, se mete a bucear sin ver. Pero entonces, aquel punto es que es la oscuridad total, total. O sea, dice, es o sea, te digo que ni la luz más Ese poderosa hombre es un iluminado. es un iluminado. O sea, para mí, y siempre se lo reconozco, la verdad, ¿no? Es que él baja al inframundo del inframundo para mí, Total. porque nadar así, Al inframundo real, además, ¿no? es real, porque Pero ¿y además baja a qué? Porque yo ya estoy en ascuas. baja a limpiar el inframundo, ¿no? Entonces se encuentra, imagínate con todo lo que se ha encontrado muertos, Ah, se ha encontrado cabezas, se ha encontrado animales, se ha encontrado muchos artefactos que saca por todos lados, ¿no? Pero, pues imagínate a tientas y de repente te topas y pues resultó ser, o sea, imagínate todo lo que te puedes encontrar así en el subsuelo en México, ¿no? Entonces narra eso, o sea, cómo en esa oscuridad se va encontrando con eso, pero al mismo tiempo, de repente, pues son aguas que, o sea, corrientes que pasan, o sea, ¿no? Entonces, y como no se ve, pues no sabes si te vas a atorar en un momento determinado. O sea, como puedes entrar, igual ya no pudiste salir de ahí, porque te atoraste. Aunque claro. tengas un cable, si te atoras con algo que está ahí, que se No, está moviendo, y para que te ¿no? encuentren. Imposible, porque él es el buzo. O sea, él es el buzo, o sea, nadie más bucea, ¿no? Entonces llega un momento y en que encuentra, por ejemplo, los tubos Pero hay un buzo para Había toda más. la... Es que él entrenó buzos, él entrenaba buzos. Increíble. Y entonces decía, el entrenamiento más fuerte no era que aprendieran a bucear, eso era lo de menos. El entrenamiento de las personas para entrar a bucear a las aguas negras es el miedo. Totalmente. El punto es el trabajo con el terror pánico. Ya ni el asco, ¿no? El Ya ni el miedo. asco, es el miedo. Porque imagínate, entras a la oscuridad, te puedes quedar ahí, o realmente si se te mete tantita agüita, pues, o sea, Sí, 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 ¿no? sí. Lo que sea, pero te puedes quedar ahí, ¿no? Y además tienen un momento determinado, o sea, tienen también pues un tiempo, tal cual. Ahora, llega, por ejemplo, a los lugares donde están las tuberías
¿no? Así a tientas. Entonces llega a las tuberías y entonces dice que es imposible a veces sacar todo lo que está en las tuberías, pero que la mayor, o sea, lo que más hay en las tuberías es PET, así, dice, es el PET, tal cual. ¿Mm? Entonces, como está tan apretado el PET en las tuberías, tiene que explotar las tuberías. Entonces le mandan dinamita, ¿no? No manches. Imagínate, entonces la pone y claro, se tiene que regresar pues para dinamitar aquello y luego para ir a recoger todo aquello y pues irlo sacando, ¿no? Ahí sí ya no sé cómo le hace para arrastrar todo aquello, ¿no? Digo, Pero ¿y esas tuberías ya chao? pues sí, sí, igual tienen que poner como una, porque si explotan esa tubería, pues tienen que colocar otra, ¿no? Pero aquí el punto es eso, ¿no? O sea, toda la porquería, toda la basura Eh, que se encuentra ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, entonces, claro, todos estábamos con la boca así, con la mandíbula hasta abajo, escuchando toda y viéndolo como ningún héroe en este planeta, ¿no? La verdad. Ay, muy bien. Entonces, bueno, Listo. listo, listo. Entonces, bueno, pues te digo, hay muchos. Ahorita también me estaba acordando de Raúl Bretón. Raúl Bretón, hace teatro, ¿no? Él fue funcionario público hace muchos años. No sé si lo conoces. No. Bueno, resulta que su propuesta de construcción de paz es hacer teatro en las casas. Entonces, él va a las casas y adapta en las casas que tú lo invitas a tu casa, invitas a las personas y él va con su grupo de teatro a generar una conciencia específica a través del arte en la casa. Entonces improvisan y entonces hacen que las personas participen y cosas así, ¿no? Entonces vas encontrando cosas maravillosas. Está Belén Maitorena, ella es una mujer de Tepito, ¿no? Que estudió en la Esmeralda, pero porque se dio cuenta en la escuela de Tepito que era una tabla para dibujar en Tepito en los domingos, ¿no? Que era como la escuelita de paz de Tepito. Y entonces, pues ella empezó a desarrollar arte y luego estudió en la Esmeralda y ahora da clases y todo. Pero antes de meterse a la Esmeralda, ella como mujer de Tepito, pues conocía toda la dinámica de Tepito. Y entonces, por ejemplo, a los chavos no sé, que ensayaban ¿cómo se llama? Las navajas, aventándolas a la pared para atinarle a los de estos, ella le cambiaba las navajas por pinceles con pintura y entonces terminaban haciendo murales. En fin, es una creatividad enorme en las personas que se dedican a la construcción de paz, ¿no? Es maravilloso porque realmente tienen esa capacidad de cambiar el clic, o sea, hacen clic en en las personas que están agobiadas por ser violentadas y por violentar en un momento determinado, y entonces lo que descubren es su propio potencial, ¿no? Y entonces, claro, cuando descubren que son aceptadas y que además descubren su propio potencial como seres humanos, ¿no? Olvídate, entonces empiezan a hacer maravillas, ¿no? Entonces, yo creo que son labores muy, muy bonitas, ¿no? Y de mucha entrega y de mucho trabajo interior, pues imagínate, ¿no? Para Adela, ¿y poder. cómo fue para ti el proceso de, vamos a usar esa palabra, reclutamiento? ¿Cómo hiciste para encontrar todas estas personas? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo se te ocurrió? Pues, en realidad, por ejemplo, bueno, cuando fue lo de Ayotzinapa, de repente estábamos en un colectivo, hicimos un colectivo de mamás, las mamás de la escuela de mis hijos, ¿no? Y entonces, ese colectivo se llamaba Madres Patria. Primero empezó diciendo por nuestros hijos, ¿no? Porque era el asunto de por nuestros hijos desarticulemos las violencias, ¿no? Hicimos digamos, como varias cosas, eran como flash mobs y cosas así, ¿no? Relacionadas con el asunto de desarticulación de las violencias como tal. Y ahí empecé a conocer a algunas personas, porque se empezaron a sumar mamás también de otros lugares, pero que también pertenecían a otros colectivos, a organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí me empecé como a relacionar
con personas que ya formalmente se dedicaban a causas específicas, ¿no? Entonces de ahí, una de ellas, Olinka Marino, que trabajaba en Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, maravillosa también ella, ¿no? Con muchísima experiencia en justo, pues en todas estas dinámicas. Un día nos presentó a un grupo, a nuestro grupo, a Dolores González Arabia, ¿no? Eh, que trabajaba en Serapaz, digamos, ¿no? Serapaz se dedica mucho a procesos de mediación de conflictos en comunidades muy marginadas y también tienen mucho que ver justo con asunto de desapariciones y tal, ¿no? Pero sobre todo muchos conflictos de territorio, tierra y territorio, en fin. Entonces, cuando llegó Dolores González, que le decimos, bueno, es Lolis, todo el mundo la conoce como Lolis, yo dije, yo la quiero conocer, yo la quiero conocer, yo quiero ser amiga de Lolis. Tal cual, porque, o sea, es una maestra maravillosa, ¿no? Sin asumirse como maestra, o sea, ¿no? Toda su experiencia, ella estuvo muy de cerca con Samuel Ruiz, ¿no? En todo el proceso pues en Chiapas, con todo el asunto del ejército zapatista y, en fin, ¿no? Entonces ella pues aprendió con él también a hacer procesos de mediación, ¿no? Entre conflictos, pues imagínate, entre los campesinos y los militares y, o sea, cosas así, ¿no? Y pues con una experiencia impresionante de muchísimos años. Entonces, bueno, pues justo cuando la conocí, fue cuando dije, yo quiero hacer el pretexto maravilloso que siempre ha sido la entrevista, ¿no? Entrevistar a la gente. Y Sí. entonces dije, pues voy a hacer un libro que tenga que ver con construcción de paz. Entonces entrevisté a Lolis, ¿no? Y y entonces ella me remitió a otras personas, a Silvia Aguilera, que entonces estaba en el Centro de Colaboración Cívica, por ejemplo. O sea, Entonces ella digamos me que como en el caso de la ficción, en este caso tampoco sabías muy bien hacia dónde iba el libro o qué era lo que ¿hacia ibas a... dónde no? ¿No? Porque además, aquí el punto era como ir detectando quiénes. Y entonces, ahora sí que fue casi, casi como por recomendación, Sí, ¿no? A las personas que conocía, pero también como por orgánico. recomendación, orgánico, ¿no? Mario Galíndez, Yayo, que es mimo, ¿no? Ah, Y es clown, ¿no? qué lindo. Lo conozco desde hace muchísimos años, ¿no? Y entonces, pues, justo también a él me le acerqué para entrevistarlo. Él defiende mucho las infancias. Es impresionante todo lo que dice. Aparte, tiene una inteligencia extraordinaria y una creatividad, o sea, derrama creatividad, ¿no? Entonces, a él, pues claro, es el payaso, ¿no? En el libro. Y ahora sí que haciendo sus payasadas, lo que hace es que hace que la gente se ría, pero genuinamente, porque además lo que él hace, o sea, sus payasadas no son superficiales, siempre tienen un contenido sí, muy simbólico, que tiene mucho que ver con la resistencia civil pacífica, o sea, digamos como actos simbólicos de transformación de los conflictos, pero que también en esos actos simbólicos refleja mucho las violencias de la sociedad, en fin, ¿no? Y ha desarticulado violencias poderosas a través de la risa y del humor, ¿no? Que es lo suyo. Entonces él me presentó a Pietro Ameglio, me remitió con Pietro Ameglio, y Pietro Ameglio, él trabaja en la UNAM, ¿no? Es un gran analista político, trabaja en su materia, es algo que tiene que ver con construcción de paz, y Pietro Ameglio, por ejemplo, ha sido asesor de movimientos sociales. Por ejemplo, él estuvo mucho detrás del movimiento de paz con justicia y dignidad, estuvo muy, muy relacionado con ese movimiento de Javier Sicilia, y también estuvo muy relacionado con el movimiento, con el Yo Soy 132, ¿no? Ah, Entonces, como que se relaciona mucho con jóvenes y todo, y él lo que hace mucho, él es gandiano, ¿no? Entonces, toda su propuesta es muy interesante porque él define, o sea, te da como mucha claridad de qué es lo que verdaderamente es la justicia versus la ley, por ejemplo, ¿no?
y cómo en esta, digamos, como tomando toda esta filosofía gandiana, el punto es detectar dónde está todo aquello, o sea, es ir en contra de la, ¿cómo le llaman? Es desobedecer toda orden inhumana, ¿no? El asunto es la desobediencia de las órdenes inhumanas. Entonces, ahí va el elemento de la injusticia, ¿no? Entonces, el punto de toda esta parte también simbólica no es combatir a la persona propiamente, sino la orden inhumana que genera, Ujú. ¿no? Entonces, el punto es que en esa orden inhumana que va en contra de la sociedad, ¿no? Pues se tienen que generar estrategias que, que de alguna manera diluyan estas órdenes inhumanas, ¿no? Y entonces ahí van los actos simbólicos en las marchas y en los movimientos. Entonces, me platicaba que, por ejemplo, en las marchas, sus alumnos llegaban contentos de las marchas porque habían dicho tales o cuales consignas, ¿no? O sea, cantaron tales consignas. Y entonces él les decía, ok, perfecto, pero ¿qué más? O sea, ¿qué observaron antes de ir a la marcha? ¿No? Es un punto importante lo que él dice, porque dice, normalmente las personas van a las marchas a cantar las consignas y ya, pero si tú quieres realmente hacer un movimiento real de transformación, tienes que observar a quién le estás lanzando la consigna realmente, pero además también tienes que tener prevista cuál va a ser la respuesta del gobierno, por ejemplo, ¿no? O sea, cuál va a ser la respuesta y ya también tienes que tener listo algo que vaya a sustituir eso que tú quieres que no sea, ¿no? O Sí, sea, sí, no es si tan no, no sencillo hay el asunto, diálogo. ¿no? Entonces, bueno, Pietro como que ubica mucho a las personas como desde ahí, ¿no? Desde qué son las órdenes inhumanas, cómo detectarlas, ¿no? ¿Cuáles son los gritos de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, él me hizo ver que el gran grito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues fue las máscaras, porque las máscaras era, o sea, ¿cómo se llama? Los Esa pasamontañas, ¿no? montaña. Porque el pasamontañas, más que esconderlos, más bien los visibilizó ante el, ¿no? Hacia el mundo, ¿no? En fin, entonces, y no me acuerdo si Pietro después me presentó a alguien, pero el punto es que también fui a dar con Andrea Medina, por ejemplo. Andrea Medina es una abogada que fue de las primeras abogadas de Ciudad Juárez, ¿no? De las muertas de Juárez, ¿no? Entonces, una abogada maravillosa, ¿no? Que pues platica toda su dinámica pues, al tratar pues con las familias, pero también, bueno, pues me habla de toda su historia, que ella empezó también a tratar asuntos de niños maltratados, que dice que eso sí es terriblemente, o sea, que no lo pudo soportar, ¿no? Pero bueno, pero Andrea Medina, pues tiene como un temple así como muy claro de cómo poderse dirigir. Entonces, Andrea, por ejemplo, tiene un camino muy claro desde hace muchos años, haciendo aikido, ¿no? Entonces, bueno, ella iba con un maestro Que y tiene que ya, ver con lo que hablabas al principio, ¿no? De empezar sí, como desde adentro. entonces justo también entonces busqué a una maestra de aikido. Yo dije, bueno, el aikido, porque además en esa época me llegó un libro, no te sé decir cómo, porque luego no me acuerdo cómo es que te llegan todo así todo puntual, Claro. pero es un libro que además para mí ha sido de cabecera, se llama El arte de la paz, ¿no? De O-sensei Morihei Ueshiba, que es el creador del Aikido. Entonces, cuando leí ese libro dije, ay, está buenísimo. Necesito entrevistar a un maestro o una maestra de Aikido, específicamente mejor maestra, ¿no? Entonces me puse a buscar en la web, ¿no? Y entonces di con Marta Fernández. Marta Fernández, hoy desayuné con ella, incluso, porque después nos volvimos muy amigas, ¿no? Y cuando, bueno, pues la estuve viendo y revisando y todo, yo dije, ay, yo la quiero entrevistar, es sexto dan. O sea, es una mujer que tiene muchísimos años siendo maestra de Aikido, es una de las pocas mujeres sexto dan en el mundo, digamos, ¿no? Que ya digamos, es un nivel bastante alto en términos de enseñanza de artes marciales, ¿no? Entonces, ahí voy con Marta, porque además no podía faltar una persona de Aikido en ese libro, no en el de Miradas de Paz, es en el primero, en el de las Ok. entrevistas, ¿no? ¿Y cómo se llama ese arquetipo? Ella es la guerrera, Ok. ella es la guerrera, ¿no? Sí. Y este,
porque digamos, el epígrafe del libro es una frase de Morihei Ueshiba que dice, déjame ver dónde está, pero, o sea, él lo que les decía, entre otras miles de cosas a sus alumnos y todo esto, era, o sea, él les decía, desarmad el espíritu agresivo de tu oponente y se rendirá de manera natural sin lastimarse. Es una frase que a mí se me quedó, porque desarmar el espíritu agresivo no es a la persona, o sea, no te vas en contra de la persona, sino de su espíritu agresivo, es decir, la estrategia que emplea para poder, pues no sé, oprimir o lastimar a las otras personas. Es el espíritu agresivo, no es la persona, ¿no? Entonces, claro que tienes que generar pues toda una estrategia y una dinámica de relación para no tener que usar la violencia, sino realmente desarmar la estrategia, En el este espíritu sentido, el agresivo. aikido sería la metáfora de ello. Y el aikido es la enseñanza, el aikido es el arte de la paz y es como la técnica que creó este maestro, Morihei Ueshiba se escribe, la creó porque él participó en la Primera Guerra Mundial, o sea, es de hace muchos años. Y creó el aikido como un arte marcial japonés, era japonés, ¿no? Y bueno, finalmente Marta Fernández, pues yo dije, no, pues sí, la tengo que entrevistar, ¿no? Y fue una entrevista súper enriquecedora, ¿no? Y además siempre platicar con ella es súper enriquecedor, de verdad. Este, porque justamente como este libro de Constructores de Paz en México, el subtítulo es Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violencia, pues todo también tenía que ver con cómo desarticulas la violencia, ¿no? Cómo te defiendes, todo. Entonces mis preguntas eran así con ella. Y bueno, ¿y cómo te defiendes? Y, ¿no? Hasta que me dice, a ver, Adela, dice, una persona que hace aikido, o sea, yo como persona de aikido, no salgo a la calle a ver cómo me voy a defender. O sea, no. Yo salgo a ver de qué manera voy a compartir mi amor con el mundo. O sea, al final de cuentas, esa es una experiencia. Dice, porque si yo eh, me conecto con la energía del amor, ¿no? Con la energía del amor entendida, no como este amor romántico, la energía del amor como esta energía de conciencia, de unificación, de que te sientes completo, de que hay un trabajo interior De importante, ¿no? paz. De paz, justo, si vas con esa energía, pues la respuesta del mundo es la energía, o sea, eso es lo que tú recibes. Pues si yo voy con miedo, porque me voy a defender dice, pues que es la misma energía que yo estoy proyectando, ¿no? Dice, entonces, una persona que hace aikido, o sea, realmente el entrenamiento que es muy combatiente en un momento determinado, pero no es de que le regresas el trancazo a las personas, le espejeas la violencia a las otras personas y, en fin, digo, es Ahora, una, eso puede ser duro de escuchar para algunas personas víctimas de una violencia tremenda, ¿no? como lo de la espejeada. Sí, como, es que no sé cómo plantear la pregunta. Ajá. ¿Cómo podría implementar eso, por ejemplo, un niño que en su casa sufre una violencia terrible por parte de Sí, su padre, sí, eso es terrible. Justo hoy me platicaba eso. o un caso así de Él drástico? me decía que en sus clases, bueno, pues llegan niños, adolescentes, adultos, o sea, de todo, ¿no? Y justamente está pensando incluir, ¿no? Como familias, ¿no? Porque dice muchas veces llegan los niños, las niñas, y pues haz de cuenta, dice, como que haz de cuenta que los aventaron porque pues hay para que se entretengan, ¿no? Dice, Para y que no estén el aikido es un jorobando. camino, es una forma de vida, o sea, al final de cuentas, o sea, en la filosofía, o sea, las formas y todo el movimiento físico que tú entrenas en el dojo, en el lugar en el área de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Las empleas en la vida cotidiana, ¿no? O sea, el dojo, la vida cotidiana se convierte en ese dojo. Entonces, de lo que ella se ha dado cuenta justamente, pues es eso, o sea, los niños van aprendiendo y los papás,
pues de repente pues no saben, claro que no estamos en esa cultura y entonces pues los papás o vuelven a violentar o se empiezan a sacar de onda porque los niños ya empiezan a generar una conciencia diferente, ¿no? Entonces, claro, dice, el asunto de que toda la sociedad en su conjunto se pueda dar cuenta de, de o sea, el darse cuenta, o sea, realmente en este despertar de la conciencia como tal por la paz, pues es una tarea súper ardua, ¿no? O sea, no puedes controlar absolutamente todo, ¿no? Ahora, las dinámicas de que, por ejemplo, aprender aikido o aprender un arte marcial, ¿no? Pero bueno, nos enfocamos ahorita en el aikido, ¿no? El aikido lo que hace justamente es crear pues un equilibrio interior a través del cuerpo, la mente, ¿no? Y entonces aquí el punto es que ese mismo equilibrio entre el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones, o sea, o sea, la multiplicidad que somos, digamos, que entra como en este juego y en este equilibrio y en este movimiento que todo el tiempo Y cuando generas esa conciencia, pues empiezas a ser un generador de conciencia en tu propio sector y entonces se va expandiendo también, se va extendiendo eso, ¿no? Entonces, pues ella ha visto pues esas transformaciones profundas en niños, en adolescentes, en jóvenes que le han llegado con muchas problemáticas, que han podido transformarse a través, digamos, como de la práctica continua del aikido, ¿no? Y el aikido no es que sea rígido, es una disciplina fuerte, porque es una disciplina hacia ti mismo, ¿no? Entonces, lo que ella dice es justamente eso, ¿no? Aquí el asunto del aikido es todo el tiempo ser congruente con lo que eres y entrar en esa dinámica de lo que tú eres, procurar tu cuerpo, porque ese es un amor propio. O sea, el amor propio no es, ay, este autoapapacho y la autoindulgencia ni la autocompasión, me explico, sino al contrario, es realmente ir venciéndote a ti mismo en tus oscuridades, dando con tus sombras, irlas trascendiendo. Dice, es lo más difícil, pero dice, un camino de conciencia, o sea, un camino que no te transforma, no es un camino, o sea, bueno, estás perdiendo el tiempo. Tienes que tener un proceso de transformación para darte cuenta, porque en ese proceso de transformación, o sea, durante el proceso de tu propia transformación, en donde vas realmente, pues dándote cuenta de tus oscuridades y de tus luces al mismo tiempo, ¿no? Te das cuenta de las personas, o sea, puedes entenderlas a profundidad también, ¿no? Y entonces justamente en ese entendimiento profundo de la sombra, puedes entender la sombra de las otras personas, ¿no? En el entendimiento de la luz que está detrás de esa sombra, pues también entiendes la luz de las otras personas. Y en la medida que vas profundizando en ti, pues como es adentro es afuera, pues, en pocas palabras, y como es arriba es abajo, ¿no? Ahora sí que entran en acción estas frases que han sido muy utilizadas y a veces hasta trilladas, pero tienen una profundidad enorme realmente, ¿no? Porque parten de uno. Entonces, claro que el aikido y las artes marciales, desde mi punto de vista, ¿no? Que yo también he sido practicante de artes marciales, pues son un camino de conciencia y un camino de relación humana profunda, porque te enseñan justamente a medir tus golpes, a tener como una conciencia, ¿no? Y el golpe, bueno, pues es que tienes que aprender de esas dinámicas para poderlas trascender, ¿no? No se trata de huir, sino se trata de enfrentarte a tus miedos y a tu orgullo y todas esas cosas. Bueno, muy enriquecedor. Mira, yo podría estar aquí horas y horas platicando de cada uno. Es que son un montón de personas, ¿no? Ayer justo también presenté este de Regreso al Corazón, que también fue de una serie de conversatorios, pero de Indosoc, digo, prácticamente responden a lo mismo, ¿no? La intención es buscar los procesos y los mecanismos y las herramientas que cada persona ha podido emplear para poder compartir la paz en sus diferentes sectores y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, podría yo hablar horas y horas. Es que Adela, siento que...
No, sigamos hablando. Si tú no tienes Ujú. prisa, yo tampoco. No, yo no tengo prisa, pero, ajá. Me pregunto y te pregunto si en toda esta red de pacifistas o de activistas pacifistas, Ujú. ¿hay alguna coyuntura, algún punto en el que al menos se toque o a alguien se le ocurra que algunas de las víctimas que están por debajo de todo este sistema opresivo y violento que hemos generado como especie, están los animales no Ujú. humanos, de los Sí, que casi nadie habla? sí, justo, justo de ella te iba a hablar. Es Elidet Fernández. Elidet fue justo hizo hace poco y me invitó a un evento en Los Pinos. Ajá. Ella participó en el conversatorio de narrativas y discursos por la paz, ¿no? Y a ella la conocí en la casa de Elena Poniatowska, ¿no? Amiga en común, ¿no? Y me llamó mucho la atención el IDET, porque ese día le llevó a Elena un libro que ella tiene. Sería increíble que le entrevistaras. Tú Es muy pásame el dato. inteligente ella, además es Sí. artista, sí, 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 ahorita luego te lo paso. Que se publicó un libro, o sea, lo publicó Artes de México, un libro que se llama Revocar el Silencio. Ujú, ujú. Entonces, ella es fotógrafa. Y entonces, bueno, es un libro que es como, igual me dan ganas de enseñártelo. ¿Quieres que te lo enseñe? Lo tengo por aquí, ¿no? Sí, Es un libro tan bello como terrible, ujú, ¿no? ujú. Primero te platico, porque lo que ella hizo para ese libro fue irse a los lugares donde pues maltratan a los animales, ¿no? Y entonces hizo fotografía en blanco y negro, porque dijo, en blanco y negro, pues no se ve la sangre, o sea, el chiste no era retratar la sangre y hacer una cosa así tan que despertara esta cosa morbosa o también este También genera impacto. mucho rechazo, ¿no? Hay mucha También gente que genera, no quiere ver exacto, eso porque es demasiado duro. exactamente, es muy, muy fuerte. Pero lo que hizo y lo que es impactante en sus fotografías es la mirada de los animales en el momento en el que son maltratados. O sea, además tiene un ojo ella, imagínate, captar ¿Y, esos y en momentos. qué tipo de espacios estuvo? Eh, bueno, a ver, déjame, Sí. pues estuvo en el rastro, iba a peleas de gallos, a lugares pues donde matan, ¿no? A las corridas de toros. O sea, espérame, déjame, Sí. aquí está. Se llama Revocar el Silencio, ¿no? Entonces ve, desde la portada, ve la mirada, ¿no? Entonces espérame, déjame encontrarte. Espera, dejé corriendo. Ah, ve, Ay, no. ¿no? La mirada. Déjame ver más. ¿Y cómo logró ella entrar allí? Híjole, es fotógrafa que ella dice, ay, no soy periodista. Se mete hasta donde no. O sea, tiene una habilidad, la verdad es que no sé, ¿no? Ni ella sabe, pero mira, por ejemplo, ¿no? Ve, si se alcanza a ver, Sí, de un lado y del otro. O sea, es la tristeza, aparte la tristeza o el dolor. Mira, ve, espérame. ¿sí se ve? A ver, habla. Sí se ve. ¿Me oyes? Sí. Ve nomás, ¿no? Por ejemplo, ve, ¿no? O sea, eh, expuso en Los Pinos hace tiempo, ¿no? O sea, ve aquí, ¿no? En acción toda la... En fin,
se expusieron sus fotos, en formatos grandes. Entonces, en este caso, ella es quien te invita a ti a dar una conferencia o cuál Ah, fue tu esta vez sí, participación. la última vez sí, sí, incluso sí, dos veces me ha invitado, un poco con la idea de hablar también de Miradas de Paz, de este libro de Miradas de Paz y de Ujú. lo significativo que es hacer redes. Y para ella fue pues muy bueno que se incluyera justamente la causa de los animales, porque ella lo que ha hecho, ella en su organización que se llama Movimiento Conciencia, ¿no? Pues han hecho todo un trabajo, digamos, como para que ya no existan las corridas de toros, para poder lograr un artículo constitucional a favor de los derechos de los animales, que eso fue lo último que logró, ¿no? Y pues es una activista de tiempo completo a favor de los animales, ¿no? Tiene una compasión enorme y un conocimiento y una entrega, o sea, aquí el asunto de la construcción de paz me ha permitido ver a personas profundamente, o sea, compasivas, o sea, gente que verdadera, no es que se olviden de sí mismas, porque eso no, más bien tienen un trabajo en sí mismas, no es que se olviden, ¿no? No es, ay, yo hago por los otros y por mí me olvido de mí, ¿no? Todas tienen esa conciencia de sí mismas y a partir de lo que ellas pueden dar también, ¿no? Como desde esa completud, Claro. pero tienen esa compasión, o sea, siempre hay una compasión, siempre hay una, o sea, la actitud es humilde. Humilde no me refiero a debilitada. Humilde me refiero a receptiva, amable, cero pretenciosa. O sea, están, digamos, justamente por esta causa, ¿no? Entonces, a mí me parecen personas formidables y que tienen un conocimiento enorme. Y sobre todo cuando hablan desde su experiencia, es increíble, ¿no? Más allá del conocimiento, ¿no? Digo, en los últimos años pasados tuve la oportunidad de tratar con muchas personas pues, de la academia, ¿no? Y con muchas personas maravillosas, ¿no? Académicas y hay otras que muy honestamente, pues es que hacen activismo detrás del escritorio y entonces la pasan juzgando, esa es la verdad, ¿no? O sea, sí se nota la diferencia. Y Sí. hay personas en la academia que han sido activistas, o sea, entonces conjugan las dos cosas y es una maravilla, porque entonces, claro que combinan las metodologías académicas con la experiencia en campo, ¿no? Y cuando se juntan en un conversatorio, hay un enriquecimiento mutuo, porque mientras los académicos saben justamente hacer estos marcos teóricos y poner en orden todas las cosas, muchos activistas que no tienen como ese orden, porque además no tienen tiempo, porque se la pasan en las dinámicas sociales, en las causas, y en qué momento van a aterrizar todo eso, ¿no? Se complementan muy bien para generar nuevas estrategias, ¿no? Tal cual. Y luego si se junta un empresario, pues es increíble porque también tiene la estrategia digamos, o sea, tienen su enriquecimiento, tienen como un liderazgo también de poner en orden las cosas, ¿no? En Constructores de Paz, por ejemplo, también entrevisté a Lincoln Carrillo. Lincoln, o sea, y se llama Lincoln Carrillo, tenía un puesto en Scotiabank, ¿no? Un muy buen puesto. Y entonces él, creo que ya no está ahí, pero bueno, en ese entonces sí estaba ahí. Y entonces él lo que hizo fue promover un movimiento que surgió en Canadá, que se llamó Pride Connection. Y entonces ese movimiento, consistió justamente en la inclusión del movimiento LGBTI en las empresas, porque resultaba que llegaban las personas, ¿no? O sea, con preferencias de las que tú quisieras, no importa, y entonces eran rechazadas y pues decían, bueno, ¿y por qué o de qué, no? Entonces se empezó a organizar un movimiento en Canadá que se extendió y Lincoln lo promovió aquí en México. Y entonces empezaron a incluir a las personas del movimiento LGBTI y además las empresas empezaron a crecer enorme, porque además, imagínate, o sea, todos esos talentos, más allá de lo que sea, no importa, pues, digo, ¿sabes? O sea, era también justamente ir más allá de esta mentalidad cerrada, ¿no? Que, en fin.
Entonces abrió brecha, digamos, en las empresas. Pero lo interesante también de esto es que como buen empresario, ¿no? Él mismo, como constructor de paz, ¿no? Pues daba una pauta muy interesante empresarial. Pues tienen orden, los empresarios pues tienen un orden, la verdad, ¿no? O sea, concretan muchos proyectos porque sí tienen un orden y lo tenemos que reconocer. Entonces él decía, hay que hacer primero un núcleo pequeño, de ahí hacer una dinámica que se haga con un segundo y luego un tercero y darle un seguimiento de tal y tal manera. Entonces se hacía una gran telaraña, ¿no? Generando dinámicas empresariales, pero aterrizando los proyectos para volver, para crecer un poquito más la red. Se aterrizaba ese proyecto y se crecía con digamos, como con una certeza, bueno, con objetivos claros y ya sabes cómo trabajan, ¿no? Y Entonces, en ese crecimiento hay un riesgo de que, no quiero ser prejuiciosa, pero pues de que se vayan colando ideas o personas que... bueno, sí, pero justamente, eh, digo, no me acuerdo si lo comentamos en el libro o no o algo, pero lo que sí entendí entonces es que cuando tú abres, por ejemplo, tú quieres abrir un grupo social, ¿no? Y lo abres así y todo el mundo llega, ¿no? Pues todo el mundo llega, participa, te da la idea y se va, ¿no? O sea, llega un momento en que es tanto que pues, ¿cómo aterrizas todo aquello? Pero la propuesta de él, y bueno, la propuesta, digamos, como del grupo central de Bright Connection, era justamente hacer primero grupos pequeños y aterrizar las cosas, o sea, realmente aterrizar, ¿no? Concretar como los planes, las estrategias, y entonces ahí daban el siguiente paso, y entonces invitaban a más personas, y ya sobre lo establecido construían más, ¿no? Entonces ya era más difícil que se cayera, porque ya había algo construido, sólido, sobre lo cual se podía construir más. Entonces y ya una vez comprobado y, ¿no? Con el seguimiento adecuado, entonces se crecía más y se crecía más, ¿no? Entonces, pues ese es como, como lo que impedía que hubiera un riesgo mayor. Digo, yo creo que como en todos los grupos debe de haber de todo, ¿no? Infiltrados, pues, miles de cosas que Traidorcillos. pueden ver adentro, ¿no? Pero al final como metodología, por decirlo de algo, o sea, como más bien como estrategia, Sí. me pareció muy interesante la propuesta que ellos tenían como empresarios, ¿no? Y eso mismo, pues pueden dar pautas importantes, pues para la construcción de una estrategia específica en el orden, y en la dimensión y en la escala que tú quieras, ¿no? Entonces, claro, en ese libro también estaba ese empresario, tal cual, ¿no? Pues como constructor de paz. Es que es Y eso, claro, y ¿no? tiene que incluirse a todo el mundo porque A todo el estamos mundo. hablando del mundo, ¿no? Me imagino que la idea Por, es esa, ¿no? Que eso se expanda. por supuesto, ¿no? Y lo que yo sí he notado es que hay mucho también prejuicio, ¿no? Claro. He encontrado con empresarios que desdeñan a las organizaciones de la sociedad civil o a las víctimas, a los campesinos, ya sabes. O sea, me he encontrado de todo. Ujú. Así como también me he encontrado personas de las organizaciones desde la sociedad civil que se les paran los pelos, o sea, de punta cuando oyen hablar de un empresario porque tienen fobia Porque a tiene los muy mala fama. empresarios. Entonces generalizan al final, ¿no? De alguna manera dices, ¿y cómo vamos a trabajar si hay que entender la riqueza en todos los sectores? Porque hay empresarios maravillosos, la verdad, que además el punto es que no saben, o sea, porque también hay que entender que muchos empresarios están tan inmersos en el mundo empresarial que tampoco saben cómo dirigirse, ¿no? O sea, si van a ir, por ejemplo, a hacer un proyecto de desarrollo en una comunidad, no saben dirigirse a las comunidades porque no tienen ese conocimiento, ¿no? A la hora que obtienen ese conocimiento, pues también las cosas cambian, ¿no? O sea, muchos empresarios no tienen ni idea de que hay que conocer las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Cuando las conocen, a veces hasta se hacen amigos, ¿no? También en uno de los conversatorios de Regreso al Corazón, de este último, participó Mónica Robelo. Mónica Robelo tiene una organización que se llama Desarrollo, ¿cómo se llama? Espérame, es que se me olvidan los nombres, pero
su empresa se llama Valor Sostenible, ¿no? Ajá. Y bueno, el punto con ella es que ella se dedica justamente a procesos de evaluación de impacto y gestión de riesgos. Entonces, por ejemplo, a ella a veces la contratan las empresas que quieren hacer procesos de desarrollo en las comunidades. Entonces dice, normalmente me contratan las empresas, dice, y no les va bien a las empresas conmigo, porque resulta que ella lo que tiene que hacer, pues justamente es la evaluación del impacto, en todos los sentidos, porque no solamente es el impacto ambiental, el impacto de la sociedad, de las comunidades. Entonces tiene que hacer una serie de entrevistas con los líderes comunitarios, con las que luego están contrapunteados, y pero bueno, lo que dice Mónica es el proceso que es exhaustivo muchas veces, muy interesante y hay que darle seguimiento, y a veces se llevan muchos meses, a veces años, ¿no? Claro. En poder, porque claro, que tiene que a ella mediar entre los gobiernos, entre, ¿no? Las comunidades, porque no es que hables de una comunidad, a veces es, es una comunidad llena de pequeñas comunidades, ¿no? Con diferentes y también contrapunteadas entre sí, o sea, una barbaridad. Y lo mismo las empresas, ¿no? Entra una empresa y entonces la empresa más el gobierno más las comunidades, cada uno con sus múltiples intereses diferentes. Entonces, bueno, crea una sinergia en aquello, puede ser una locura. Pero lo que ella dice es que muchas veces cuando realmente las empresas entienden que hay que comprender la dinámica social de las comunidades e incluirlas en los proyectos de desarrollo, les va mejor. O sea, porque pues si no se meten en conflictos, les paran las obras y es mucho dinero perdido para las empresas y al mismo tiempo hay mucha pérdida en todos los sentidos, tanto para la comunidad, para todo el aspecto ambiental como en la parte social de las comunidades, en fin, ¿no? Pero cuando logran esa sinergia, pues realmente pues logran cosas pues muy buenas, pues, porque entonces las empresas entienden que no pueden construir en ese lugar porque es sagrado o en este otro lugar porque la ecología X, pues entonces la construyen ahí o simplemente no la construyen y se tienen que ir a otro lugar, ni modo, ¿no? Desde luego eso no es lo más común, ¿no? Eso es lo más Por lo que común, se oye, no, no no es lo más sucede tanto. común, no es lo más común. Porque al final pues terminan construyendo, ¿no? Pero entonces cuando terminan construyendo, ni modo, pero ya como en o sea, ya sabiendo en dónde, no van a afectar o a generar un impacto, siempre van a generar un impacto, pero no del tamaño que podrían generarlo, ¿no? Entonces, pues muchas veces, pues eso, hasta generan empleos y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, el punto es como toda esta capacidad de negociación hacia todos los lugares, ¿no? Hacia sectores tan diversos y esa capacidad que, por ejemplo, ella tiene de entender los lenguajes empresariales, de entender los lenguajes del gobierno, de entender los lenguajes y las cosmovisiones de las comunidades y desde ahí poder establecer modelos de diálogo para poder resolver conflictos importantísimos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, vaya, es una labor titánica muchas veces, ¿no? O sea, no es nada sencillo. Entonces, bueno, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero, por todo el asunto empresarial, ¿no? Una cosa Pero así. esto que mencionas tú de ella, también lo haces tú, ¿no? De alguna manera, al reunir a toda esta gente tan diversa, Bueno, sí, tu sí, rol aunque es multidisciplinario. sí, sí, o sea, lo mío puede ser como muy multidisciplinario, interdisciplinario, intergeneracional, interinstitucional, pero no es lo mismo el tipo digamos que lo que yo hago más es justo, o sea, es como em, ¿cómo te puedo decir? O sea, la dinámica que yo hago a través de los conversatorios o de las entrevistas, pero pongamos los conversatorios, pues es con personas que llegan con sus experiencias a compartirlas. Es como una conversación que se vuelve muy enriquecedora, ¿no? Pero no es lo mismo eso que estar en medio de los conflictos, o sea, Ya. ¿no? Sino que son personas más bien que llegan a compartir cómo es que han logrado transformar los conflictos
o con ideas para transformar otra serie de conflictos que no tienen que ver a lo mejor con el grupo y todas pues crean, incluso se dan ideas entre sí. Digo, yo me acuerdo en los conversatorios que hasta se repartían teléfonos, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Los números, los contactos, y luego hicieron proyectos en común, que fue muy bonito, porque eso era generar, lo mío es como tejer las redes, ¿no? Es como lo que me gusta hacer, pero de eso, a ponerte a entrevistar a las personas o a reunirlas y mediar el conflicto en el conflicto mismo, como lo hace, por ejemplo, Lolis, ¿no? Que también es mediadora de conflictos, híjole, porque imagínate en el fragor ahí, o sea, cuando están en la, ¿no? En el momento en donde, pues en ese momento se pueden, o sea, querer matar, pues, ¿no? Ujú. Entonces tienen que tener el temple y la capacidad y la inteligencia y además como la autoridad moral, que eso es algo muy importante en las personas que construyen paz. Tienen, ejercen una autoridad moral que hacen que los conflictos bajen por su presencia, justamente hablando de eso, ¿no? O sea, entran estas personas y no es que tengan que ser así, ya sabes, no, 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 pero tienen una autoridad moral porque han construido una relación con las comunidades, con las personas, ¿no? Algo muy importante de la construcción de paz, que eso sí es clave, es que colocan a la persona humana, o bueno, a los animales en el caso del IDET, o no, o también al medio ambiente en el caso de los ambientalistas, pero colocan o sea, vamos a hablar de las personas y de los animales, las colocan al centro al centro de la problemática. Y sobre la persona, la esencia de la persona, se deconstruye y se construye al mismo tiempo, ¿no? Que es muy diferente que cuando se colocan los conflictos, o sea, las causas o las circunstancias de los conflictos, Sí, cuando se colocan al centro, las que es personas abstracto e se pelean impersonal. por, Sí. exacto, ¿no? Se pelean, generas un pleito de ideologías, un pleito ¿no? De intereses, me explico, porque no está la esencia al centro, ¿no? Hay otra mujer, por ejemplo, maravillosa también, Laura Cano. Laura Cano, ella también estuvo en el Regreso al Corazón, ¿no? Ella es, eh, ella es la presidenta de la Confraternidad Carcelaria en México, ¿no? Entonces, bueno, ella ha trabajado pues con muchas personas que están en la cárcel, a eso se dedica, ¿no? Pero a promover muchos procesos de justicia restaurativa. Y entonces ella promueve un sistema y le ha costado mucho trabajo en México, no sé en qué va, la verdad, que se llama APAC, un método que surgió en Brasil hace años, pero no te sé decir. Es que a mí el hemisferio, el de los números, siempre se me olvida, la verdad. No sé cuántos años, No te ya ves preocupes. que hasta en los libros, ¿cuándo se publicó, no? Pero bueno, el punto es que ya tiene muchos años este método APAC, que es, a ver, las siglas son, en internet debe estar, o sea, no es como el APAC de aquí, ¿no? O sea, tiene que ver con las personas en condición o sea, no es de cárcel, es como que están como en este proceso de transformación. Déjame ver, espérame, déjame ver aquí cómo se llama. Es APAC. eh, es la Asociación para la Protección y Asistencia eh, de los Convictos, algo así, ¿no? Entonces, bueno, es un método que, que lo crearon, o sea, digamos que tomando como base el centro y la esencia de la persona, ¿no? Y entonces decían, es que nadie, ella y ella misma siempre lo repita, nadie es irrecuperable, ¿no? O sea, no es de que vayan y te boten en la cárcel y no, o sea, dice, el método APAC mata al criminal, pero recupera a la persona, o sea, es un poco como en esta metáfora, ¿no? Mata esa parte oscura que hizo a la persona
pues, criminal, porque Ok. también es víctima del sistema al final, ¿no? Entonces, es un método, haz de cuenta que Suena lo que, Foucaultiano. pues más o menos, sí, Mm, como de toda esta cosa de vigilar y castigar, y, sí, sí. ¿no? Pero bueno, el punto es como que ella lo que asegura, porque ha sido testigo, digamos, como de esos procesos muy profundos de transformación en esos lugares, en lugar de cárceles, se hicieron centros como de rehabilitación de los convictos, justo. Y entonces siempre, bueno, platica la historia de un magistrado, algo que traía todo un problema con una persona que había cometido crímenes fuertes, ¿no? Y que pues iba a lo encerraban en una cárcel y se escapaba, ¿no? Y luego hacía de las suyas y lo metían a otra cárcel y se volvió a escapar, o sea, ¿no? Como Houdini, ¿no? Lo metían en otra de alta seguridad y se escapaba, así, y seguía, ¿no? Entonces, bueno, total que este cuate ya estaba demasiado, pues, desesperado y dijo, ya, la última opción es que lo voy a meter en estos centros a ver si funciona, va a ser la prueba de fuego de estos centros para ver si funciona. Y ya si no, pues, ¿no? Y entonces, pues fue y lo metió a esos centros. Y lo curioso de esos centros es que esos centros no tienen ni policías y todos los que viven ahí, a los convictos, tienen llave, entonces pueden entrar y salir, Wow. así, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mete y ya se va. Y después de varios meses, pues fue a revisar, jurando que este personaje se había escapado otra vez, ¿no? Y llega y lo ve y le dice, oye, pues, ¿y tú qué haces aquí, no? Y entonces que se voltea este personaje, hombre, y le dice, es que del amor nadie se escapa. Dice, estoy aquí porque del amor nadie se escapa, ¿no? Bueno, entonces ahora es el lema de APAC, el del amor nadie se escapa, así, de que entras, dice Laura, ¿no? Entras en uno de estos centros y en todos dicen, del amor nadie se escapa, ¿no? Entonces, claro, trabajan su trabajo es restaurativo, o sea, el punto es el rescate de la persona, ¿no? Que la persona pueda recobrar el sentido de su propia vida, ¿no? Decidir sobre su propia vida también, ¿no? Darle un Ella significado es qué? profundo. ¿Cuál es Ella su es profesión? comunicóloga. Comunicólogo. Ella es comunicóloga, estudió en la Ibero también, ¿no? Y bueno, desde hace muchos años se empezó a dedicar a estos procesos de justicia restaurativa, le interesa mucho el tema. Entonces, bueno, ha sido muy eficiente y muy tenaz, ¿no? Como en toda esta búsqueda. Y ella justamente, y ha trabajado, digamos, con personas que están en las cárceles, y ella misma atestigua cómo las personas, cuando tú le das confianza a la persona, o sea, cuando realmente crees genuinamente en la persona que está en la cárcel, la persona que está en la cárcel todo el tiempo, al contrario, lo justo, están en búsqueda como de esa apuesta por el amor, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Lo mismo me decía Carlos Cruz. Basta, el mismo Carlos Cruz, cuando lo entrevisté muchos años antes para Constructores de Paz, me decía, basta con que una persona confíe en ti para que todas tus lealtades cambien así, porque viven en tal oscuridad que imagínate, ¿no? O sea, se encuentran todo el tiempo con el rechazo de la sociedad y de todo el mundo. Entonces, ante el rechazo y ante la violencia que reciben en las cárceles normalmente, pues generan más violencia, más resistencia, más enojo, más miedo, más desesperación, ¿no? Pero cuando empiezan a encontrar que hay personas que realmente las están escuchando, pero no con esta compasión, así, no con esta cosa de tenerles lástima, ¿sabes? O sea, hay una diferencia entre creer en ti como persona, a tenerte lástima y, ay, a ver, platica, ¿no? O sea, hay una Sí, gran no, diferencia. eso no sería horizontal. Eso no sería horizontal, exactamente, ¿no? Tienen ese sentido justo, ¿no? Horizontal, circular, de la relación humana, de ir como aprendiendo de los procesos uno del otro, y entonces van viendo cómo la persona que está en la cárcel cambia, o sea, realmente va cambiando su punto de vista, ¿no?
Y muchas veces cuando hay confrontaciones entre las familias y las personas y los, o sea, ¿no? Y las que violentaron, digamos, ¿no? Realmente generan esta cosa del perdón, pero el perdón no como este perdón de, ay, te perdono, ¿no? No, el perdón como un efecto como de un estado de conciencia que ya se transformó. ¿Sí me explico? O sea, es ya algo que ya fue más allá, digamos, como del conflicto, ¿no? Entonces, Sería más claro que comprensión, ¿no? Que perdón. más que, Comprensión. bueno, sí, comprensión, hay comprensión, pero bueno, digamos como, cuando emplean como esa palabra del perdón, es justamente como esta parte interior, es que bueno, sí tienen una connotación espiritual ellos, ¿no? Ujú. Trabajan desde ahí, esta parte como de que el perdón en sí mismo no es que te pida perdón, porque justo también estableces como esta jerarquía, sino que el perdón es ya cuando ya cuando trascendiste esa herida, por decirlo de alguna manera, y entonces surge por sí mismo, ya no hay esta necesidad de venganza, pues a lo que voy con eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ellos le dan como esta explicación desde ahí porque pues es la confraternidad, ¿no? O sea, sí tienen como este elemento religioso, pues, que no están cerrados nada más a esta parte religiosa, al contrario, están abiertos, pero bueno, su elemento en ese sentido es ese, pues, ¿no? Pero lo interesante del asunto es el trato humano, ¿no? Que lo que dice Laura, ¿no? Es justamente eso, que tú cuando ves a una persona que está, eh, pues eso, que está en condición de, o sea, que está como convicta, como en la cárcel, haya cometido el crimen o lo que haya cometido, cuando tú puedes alcanzar a ver que el potencial de la persona más allá de su acción, que pudo haber sido terrible, por supuesto, ¿no? En ese momento, pues el chiste es recuperar a la persona, porque si no la recuperas en el momento en el que sale de la cárcel, pues sigue haciendo lo mismo, o peor, ¿no? O sea, en realidad no estás abonando a la sociedad con castigar a las personas que cometieron un crimen, sino realmente en generar procesos de transformación profundas hacia sí mismas. Y justamente en esta polaridad, muchas personas que cuando realmente logran transformarse, o sea, cuando logran hacer este clic y todo, imagínate el potencial, ¿no? Porque pues conocen la oscuridad, pues conocen ¿no? En contraposición la conciencia, o sea, tienen Bueno, esta y ahí conciencia ya existe la buena. capacidad de esto que decías, ¿no? De haber estado ahí, haberlo vivido para luego saber escuchar a otros que están allá. Exactamente, claro, porque los escuchan desde su propia experiencia, ¿no? Entonces no hay juicio. O sea, lo que yo sí me doy cuenta es eso, cuando las personas hablan desde su experiencia, hay varias cosas, ¿no? La primera es que cuando tú hablas desde tu experiencia, así neta, claro, te puedes apoyar en conocimiento intelectual y lo que tú quieras, pero que la base sea desde tu experiencia, pues nadie te puede rebatir nada, porque es tu experiencia, ¿no? Tal cual, ¿no? Y así es, o Sí. sea, ¿no? Puede haber un niño y una persona mayor viendo lo mismo, ¿no? Pero la experiencia del niño va a ser su experiencia y la persona de junto igual está viendo otra cosa desde cada quien desde su experiencia de vida, ¿no? Pero entonces no le puedes decir al niño que no tuvo esa experiencia, ¿no? Ujú. Tal cual. Entonces lo mismo. Entonces, claro que las personas que han tenido experiencias de vida tan atormentadas y tan fuertes y que también han tenido esa capacidad de transformarse, pues imagínate el enriquecimiento, porque lo que comparten es eso. Es como las personas de migrantes, las personas que en condición de, ¿no? De desplazamiento forzado. Las personas las vemos, las sociedades, o como personas que invaden, o como víctimas, ¿no? Ay, pobrecitas, o ay, ya vienen a invadir, ¿no? Pero cuando conoces, o sea,
cuando te platican todo lo que tuvieron que hacer para salir de sus países, atravesar las fronteras, eh, enfrentarse a los peligros que se enfrentaron, a las violencias en el camino que son las más, o sea, es una población hiper vulnerable donde además se concentran todas las vulnerabilidades, porque van niños, mujeres, o sea, todas las vulnerabilidades se concentran en los grupos de migración, ¿no? Entonces, las violencias institucionales, o sea, Ujú. de todo tipo. Y que a pesar de todo tipo, de repente ya llegaron al otro lugar, dices, oye, tienen una fuerza extraordinaria para poder llegar a eso, independientemente de la historia que las haya llevado a atravesar todo aquello, ¿no? Tienen una fuerza extraordinaria y esa es la que hay que recuperar. Y es cuando las personas pueden promover cosas muy interesantes, porque normalmente el miedo es el que hace que, el miedo y también como esa sensación de ser insuficiente para la sociedad y todo esto, pues hace que las personas reaccionen, pues eso, ¿no? Con prácticas que, pues eso, ¿no? De criminalidad y cosas así, ¿no? Bueno, y Entonces, entonces además una mirada de paz sería también una mirada de respeto y de admiración, ¿no? Que no claro, revictimiza a la víctima, sino que dice, wow, tal cual, esta persona exactamente, es capaz de esto. por supuesto, o sea, es el reconocimiento de la esencia humana, es como en la literatura, ¿no? Tú lees, o sea, y lo mismo es lo que hacen los escritores, ¿no? O sea, entiendes la esencia humana, pues, o sea, es como, vas como adentro de adentro, ¿no? Las lees entre líneas, ¿no? Y entonces las personas, pues al final, todo el tiempo, yo creo que no hay ser humano en este planeta que no busque la felicidad, ¿no? O sea, cada quien como la entienda, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces a lo mejor cometemos un montón de errores y dices, chin, otra vez caí en esto, ¿no? Por X, lo que sea. Pero la búsqueda detrás de todo siempre es sentirte bien, Claro. ¿o no? O sea, sentirte completo, no estás haciendo las cosas para sentirte mal, las estás haciendo para sentirte bien. Lo que pasa es que tu conciencia, o sea, o está cerrada y entonces cometes lo que vaya, cometes algo que no era desde la inconsciencia, pero tú estás buscando el bien, tu bien, ¿no? Pero no tienes la conciencia del mal. O sea, es ese el único factor. Entonces el punto aquí es como darles esa conciencia, ¿no? Una persona, se llama Juan Guterres, es español, él, no me acuerdo cómo se llama su organización, pero pues a él también estuvo en la guerra y cosas así. Pero un día que dio como una conferencia, se me hizo muy interesante porque él empezó a descubrir, ¿no? Digamos como entre los grupos que habían estado en las guerras y todo esto, que las pequeñas acciones muchas veces eran rendijas por las cuales te podías meter para, para poder, digamos, como sembrar como una semilla de paz, ¿no? Por decirlo. Y entonces él le llamó las hebras de paz. Entonces, cuando tú trabajas por una hebra de paz, que no es con esta cosa de, ay, voy a dar paz y voy a dar flor, o sea, no es eso, sino es como, es en el entendimiento de esta parte potencial humana que está detrás de, de la desolación de las personas que han padecido las violencias más profundas o en las que han incurrido también, ¿no? Siempre hay algo detrás de ellas que es absolutamente recuperable. Es lo mismo que dice Laura, lo mismo que dice Carlos, tal, ¿no? Entonces, él lo dices, una hebra de paz es cuando puedes recuperar esa parte esencial de la persona, porque cuando se la presentas enfrente, haces que esa persona realmente transforme toda su dimensión de la realidad, porque entonces ahí es donde resignifica su propia vida, ¿no? Y entonces es ahí donde puede encontrar el núcleo de su propia transformación. Pero aquí el punto es justamente presentársela enfrente para que cada persona se haga cargo de su propio proceso, ¿no? O sea, Y ahí entra la hable. responsabilidad y tal vez la voluntad, o sea, el otro tiene que querer Claro, transformarse. por supuesto, tiene que, pero es que es imposible que no quiera, porque lo que les estás reflejando en ese sentido es su propio potencial, es el espejo de su belleza, ¿no?
O sea, no es que pases por alto lo que, pues, o sea, lo que hicieron, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Te tienes que dar cuenta de decir, híjole, sí, hice un daño, pero hay veces en que no hay esa conciencia, ¿no? Pero al mismo tiempo de reflejarles eso en las dinámicas que éstas sean, ¿no? Digo, no es que tú se las reflejes, sino que la misma dinámica les va reflejando. Ellos mismos se van reflejando en sus propias limitaciones y carencias y oscuridades y sombras o como lo quieras llamar, pero al mismo tiempo se van, como van abriendo conciencia, se van dando cuenta de sus posibilidades, de su creatividad, de su fuerza para poderse haber dado cuenta de esto y de poder haber transformado una parte de su realidad a partir de eso. ¿Sí me explico? O sea, van deconstruyéndose y construyéndose al mismo tiempo en esa misma dinámica y en ese mismo espejo. Pero entonces, cada uno, te digo, se lo presenta de diferente manera, pero le das como esta hebra de paz de sí misma, o sea, que es como su potencial, y pues claro que lo tomas porque es tuyo, ¿no? O sea, dices, ay, sí, aquí estoy, ¿no? O sea, por supuesto que te reconoces en ello, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero es súper interesante platicar con todas ellas, con todas esas personas. Te digo que Seguramente, horas. e igual de interesante debe de ser leer todos tus libros. Te quiero Pues preguntar, sí, la verdad sí. ¿dónde, dónde se consiguen tus libros? Pues mira, se consiguen en Amazon, porque sí, muchas veces la desgracia de los libros, sobre todo cuando son académicos, Ujú. es o la falta de distribución en todas las librerías, o bueno, pues también, ¿no? Que también las políticas de las librerías no los mantienen, pero, por ejemplo, Miradas de Paz y Constructores de Paz se consiguen en la Ibero directamente, en el área ¿no? O sea, no de publicaciones, pero en el área de ventas de libros, se consiguen los libros, o también en Amazon, o sea, en Amazon, es lo que yo sé. Y Regreso al Corazón, se consigue en Imdosoc, que, pero bueno, ese es una organización de la sociedad civil, o también en Amazon se consigue y se pueden, creo que todos están que se pueden descargar ¿no? En Kindle y todo esto, o se pueden imprimir también, ¿no? Entonces, estos tres así yo creo que es lo más fácil es Amazon, ¿no? Que te Para lo que no se envíe. nos olviden, recuérdanos así en orden cronológico los títulos. Ah, sí, mira, te los voy a enseñar. Que se llama Constructores de Paz en México, ¿no? Por cierto, las portadas las hizo mi hija, ¿no? Ahí sí. Constructores de Paz, este es el de las entrevistas, ¿no? Luego fue el de los conversatorios, primeros en la Ibero, de Miradas de Paz, Ujú. ¿no? En el ojo de la sociedad, porque era importante eso, el ojo de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil. ¿No? Y este es Regreso al Corazón. Regreso al Corazón se pensó justamente porque parte del corazón es el corazón del corazón de las emociones, pero también el corazón de los conflictos, el corazón o sea, todo lo que implica el corazón como núcleo activo de todos los procesos que se pueden ir como transformando, ¿no? Entonces, pues ¿no? Este libro ya habla más de la Agenda 2030 del pensamiento social cristiano, ahí sí fue algo como muy puntual porque esta organización tiene un vínculo con la Ibero, ¿no? Entonces, bueno, tratan mucho del pensamiento social cristiano, que más allá, y te lo digo porque yo no soy practicante de, del cristianismo ni nada, soy practicante de otro tipo de tradiciones, digamos, pero el pensamiento social cristiano me llamó mucho la atención por toda, y también los jesuitas, ¿no? Digamos, como por toda esta parte social, ¿no? Que de alguna manera aterrizan mucho las cosas. Y también aquí al regreso a estos conversatorios que también se hicieron, fueron académicos, de todo, lo mismo, y también fueron religiosos, ateos, agnósticos y Claro, de todo, ¿no? Entonces, pues hagamos a un lado los prejuicios. hagamos a un lado los prejuicios. Y es lo mismo la apuesta de Karen Castillo, que es la directora de IMDOSOC ahorita. Ella es teóloga, este, y también con unas ideas maravillosas. Estuvo en la cátedra de teología feminista, o está, ¿no? Ahí en la Ibero también, en fin. Pues justamente ella dice, lo más importante es justamente promover también un movimiento interreligioso, en donde, vaya, donde quepa todo. El punto es la apertura y la receptividad
de todo y de los ateos, todo. El punto es la recuperación de lo más esencialmente humano que hay en las personas, ¿no? Entonces, al final todo el mundo está buscando lo mismo, ¿no? Tal cual. Adela, ¿alguna idea con la que te gustaría así cerrar fuerte? Este, pues bueno, sí, como que tenga que ver con todo esto, pues eso, o sea, Como a manera de invitación. sí, yo creo que la invitación justamente es eh, a observar las dinámicas sociales y como a interesarnos por las dinámicas sociales desde la parte relacional que somos, es decir, en la vida no hay manera de no relacionarnos y yo creo que lo más importante es observar esos procesos de relación profunda, observando el detalle de las relaciones, observando justamente eso, aprendernos a leer entre líneas y más allá de nuestros prejuicios, más allá de nuestras creencias, de todos estos modelos educativos que nos sacan de nosotros mismos en vez de, ¿no? De hacer que nos conozcamos a profundidad, que nos podamos justamente relacionar desde ahí, desde la esencia que somos, porque ahí es justamente donde podemos encontrar estos mecanismos, o sea, donde la paz realmente se vuelve dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que pues con eso me quedo, no sé si, pues yo creo que Sí. con eso, el proceso de relación humana desde ahí, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias. No, al contrario, oye, muchísimas gracias por el tiempo, que creo que ya se nos fue un montón, pero Bueno, no importa. Muy bonita noche, Adela. igualmente, pues me avisas, ¿no? Cuando se Sí, publique claro y que todo sí, esto. claro que sí. Buenísimo. Muchas gracias, Jimena. Ahí seguimos en Hasta, contacto. exacto. Hasta Gracias. pronto. Bye.